Buenas noches, ¿cómo está? Mire, vamos a hablar de fútbol, de su entorno, es el tema. La selección chilena ya se encuentra en Uruguay, tiene un partido difícil, en el Centenario. Los uruguayos son bravos. Y pasó lo que pasó, 5 jugadores que fueron eliminados, que los echaron. Ahora se utiliza la palabra desafectados. ¿Por qué? Bueno, porque andaban ebrios, según dice el entrenador Claudio Borghi. Dice que ni siquiera podían contestar. O sea, el asunto estaba mal. No se sabe exactamente qué pasó. Se sabe que fueron a un bautizo, que después del bautizo algunos jugadores, estos 5, se fueron al parecer a las cercanías del Club Hípico. En el Club Hípico parece que estaban inaugurando un corral de Arturo Vidal. Arturo Vidal anda en un Lamborghini último modelo y tiene caballos, y parece que ahí esas fiestas en el Club Hípico son fiestas duras, parece, o sea, largas, a eso me refiero, y por lo tanto el asunto se va acumulando. Claudio Borghi los echó porque llegaron en silencio, ni siquiera saludaron, había un silencio sepulcral en Pinto Durán mientras no llegaban, todos comían en silencio, sabían que algo estaba pasando, y la culminación es todo esto. Vamos a conversar con Iván Quintana. Él es magíster en Ciencias del Deporte en Alemania, en Frankfurt, especializado en fútbol, ha sido entrenador en Alemania de equipos de fútbol, entrenador de alto rendimiento, preparador físico de muchos equipos en México, no solamente de la selección nacional mexicana sub-17, sub-20, sub-23, sino también del Cruz Azul, del Jaguares, del América, equipos muy importantes, y también de Colo-Colo. ¿Qué pasa en el fútbol? ¿Cuál es su entorno? ¿Qué le pasa a estos jugadores? ¿Por qué todo esto? Buenas noches, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Larga introducción porque pasó lo que pasó y no es la primera vez. Yo tengo acá un recuento, por ejemplo, de casos históricos de indisciplina de la selección, no del club de fútbol, porque ahí podríamos llenar un libro. Sí, broma en el sudamericano del 57, que llegó un equipo que decían que iban a ganar el sudamericano, perdieron, que salieron prácticamente penúltimos, los jugadores desaparecieron de la concentración y volvieron, entre ellos el famoso arquero Michel Scuti, castigado a perpetuidad, después fue solamente un año. En 1982, la selección de Luis Santibáñez, en Arica, Carlos Caselli, Leonel Herrera, Osvaldo Hurtado, se fueron a conocer los atractivos de la noche ariqueña. Incluso se decía que iban a un motel cercano a la concentración, etcétera, etcétera. Sub-20 en Argentina, el año 2001, también hubo un lío con varios jugadores conocidos, entre ellos Jaime Valdés, Rodrigo Millar, Mario Salgado, Hugo Droguet, etcétera. Etcétera, etcétera. No voy a seguir. Sabemos lo que pasó en Dublín, con Lenson Acosta, el Puerto Ordazo. También le sucedió a Javier Alcargorta, recordemos, en Barinas, en Venezuela, en 1996, etcétera. ¿Qué pasa? Mira, es un tema complejo y muchas veces se ha dicho que hay códigos camarín que nosotros tenemos que respetar. Yo soy parte del staff técnico del fútbol, pero yo creo que aquí se está desviando la atención también de los problemas reales que conllevan a esta actitud de los jugadores. Se está haciendo una condena realmente que yo creo que en el fondo ellos, por llegar tarde a una concentración, lógicamente ameritan una sanción. Tarde y parece con trago. Ellos desmintieron y va a haber una investigación, y lo más probable es que si el técnico tomó esa determinación sea así. Pero ese no es el problema de fondo que veo yo. Yo veo que aquí se están exponiendo a los jugadores, se les está criticando, se les está tirando al circo romano, y hay temas mucho más complejos para realmente entender a los jugadores. Son de un estrato social económico bastante bajo. La gente se fija mucho en el dinero que gana, como realmente tu comentario de Vidal, pero son chicos que realmente la única posibilidad que tienen de tener un futuro mejor para ellos y su familia es el fútbol. Pero tienen juventud. ¿Arturo Vidal hace esto en Turín, donde está la Juventus? Es que ahí hay un ¿Lo problema. hace ahí? No, yo creo que no. Ya, yo creo que ahí la cosa es distinta. Yo creo lo mismo. Bueno, ¿y entonces? Ese es el problema, que aquí hay un manejo por parte de la prensa, de los directivos, de los cuerpos técnicos y de los jugadores, donde realmente no avalamos proyectos a largo plazo ni el profesionalismo. No tenemos una conducta planificada con respecto a como se hace en Alemania o en otros países, donde un técnico en la selección dura 8, 10, 12 años. Aquí son procesos totalmente exitistas y cortoplacistas. Ya, pero eso no significa que se vayan a curar.
No, lógico que no significa que se vayan a curar, pero eso conlleva a que también ellos tienen válvula de escape. Lo que yo te estaba explicando antes, estos niños empiezan a jugar a los 11, 12 años fútbol, no tienen infancia, no tienen juventud, no tienen la preparación adecuada por parte de los clubes para poder soportar la presión que es representar un país. Digamos, el que nunca ha estado en una cancha de fútbol o nunca ha estado con un estadio con 100.000 personas no puede sentir la responsabilidad que tienen los jugadores al estar en la cancha. Estamos hablando de Jorge Valdivia, que es un jugador que juega en Brasil. En Brasil hay asistencias, pero multitudinarias a los estadios. Juegan los principales equipos de Brasil. No vamos a decir que le falta experiencia a Valdivia. O sea, ¿no? Carmona tampoco, Poseyur tampoco. Arturo Vidal está jugando la Juventus, un equipo que es líder en Italia hoy día. Inexperiencia no. No, Vidal es un jugador relativamente joven y de mucho esfuerzo. Yo creo que el caso de Valdivia es reiterativo. Pero juegan en Inglaterra. En Inglaterra. O sea, no, sí, eso yo no lo discuto. El problema es cómo enfrentas tú una problemática y cómo canalizas tú la crítica hacia el jugador. Fueron enfrentados esa noche, al parecer, esa noche antes de que finalmente se fueran, por Alexis Sánchez, por Gary Medel, por Claudio Bravo y por Humberto Suazo, al parecer. No digo que haya habido un enfrentamiento de golpes, sino que hubo una discusión y les recriminaron estos jugadores a estos otros. ¿Qué diferencias hay entre Sánchez, Medel, Bravo y Suazo con los que fueron expulsados? Yo creo que es un tema súper complejo. Tú estás hablando de Medel. Medel tiene varios episodios en su carrera complejos y Bielsa manejó las cosas de tal manera que supo ordenar a través de una planificación, de una metodología de trabajo y de un rayado cancha específico, que donde estaba la disciplina, el rigor, la entrega profesional al 100%, él supo dirigir una selección muy exitosa. Salió segundo en la eliminatoria y los jugadores se cuadraron con ese rayado cancha. Entonces ahí también hay jugadores, digamos, ¿Qué responsabilidad tiene Borghi en todo esto? Porque si Bielsa tuvo la posibilidad, la facultad de ordenarlos, bueno, ¿cuál es la responsabilidad de Borghi que no los ordena? No, yo no he dicho... estoy preguntando. Yo no he dicho que Borghi no los ordene. Yo creo que hay estilos diferentes de conducción de grupo. ¿El estilo de Borghi no resulta entonces? Él fue muy exitoso, sacó 4 campeonatos en Colo-Colo, y a muchos de los jugadores que tienen la selección son jugadores que él tuvo en Colo-Colo y que él obtuvo rendimiento a nivel nacional. Y también a nivel internacional, siendo subcampeón de una Copa Sudamericana que perdió en el Estadio Colo-Colo. Él tiene un estilo marcado que yo diría que es paternalista, ya que es de proteger al jugador, de consentir al jugador, de darle un cierto espacio al jugador de libertad. ¿Se parece más Borghi, por ejemplo, más que a Bielsa, se parece más a Nelson Acosta? ¿Ese es el estilo? Desconozco el caso de Nelson Acosta porque yo no estaba en Chile. ¿Cómo se maneja con los jugadores Nelson Acosta? Mira, realmente con respecto a Nelson Acosta no conozco, porque yo cuando él estuvo en la selección, cuando él tuvo mucho éxito en Chile, yo estaba trabajando en México, yo trabajé alrededor de 12 años en México, entonces desconozco. Ahora yo creo que el problema es más que nada del estrato social que tienen los jugadores y a lo que ellos se enfrentan, y los clubes no lo preparan para... Tenemos éxitos cortoplacistas. Claudio, digamos, tú escuchaste lo de Poseyur igual que yo, con Valdivia, que estaban en un café Santiago con aliento etílico y lo declararon. Jugaron, ganaron, y nuevamente la prensa lo apoyó y lo idealizó, y ya hoy en día lo están realmente involucrando sus vidas familiares, personales, y lo están tirando al circo romano, digamos. O sea, quien los tiró al circo romano fue el entrenador, ¿no? El entrenador fue el que dijo todo lo que dijo. Sí, también puede ser. Borghi, cada uno es dueño de su propia historia también. Sí, lógico. Y hay que responder por la historia personal. Lógico. Se dice que Borghi, yo soy un ignorante del fútbol, pero se dice que Borghi fue un gran jugador en términos de condiciones personales, pero que fracasó, en términos que podría haber llegado muchísimo más alto, fracasó en el Milán, por ejemplo, por falta de esfuerzo. Eso es así. No porque fuera desordenado, sino por falta de esfuerzo. ¿Eso es así? Desconozco. Yo creo que él fue un gran jugador. Aquí jugó y demostró un talento impresionante. Sí, no, pero estoy hablando de Europa. Estoy hablando de Europa, y también jugó en México, jugó en Correcaminos, jugó en varios clubes. Él no tuvo una constancia muy larga en los clubes que transitó, pero lógicamente algo tiene que haber de por qué no destacó, porque era
uno de los jugadores más talentosos del fútbol argentino. Pero ya en esta nueva etapa ha tenido éxito y fracasos como tenemos todos los que trabajamos en el fútbol. Se habla de la interna del camarín. Para mí siempre eso ha sido un misterio. ¿Qué secretos se guardan ahí? Es que esto tenemos que guardarlo entre nosotros, que nadie más lo sepa. ¿Qué? Sí, la táctica a lo mejor, pero hay otros secretos. ¿Qué es la interna? Hagamos un alto, sí. Volvemos en un instante.